Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar un tema que se llama estática, que es parte de la dinámica. Y nos dice que la estática es la rama de la física que establece que la fuerza resultante en un sistema estático es cero cuando la partícula se encuentra en equilibrio estático. En este caso, la partícula vendría siendo eh, algún objeto, ¿verdad? Dice partícula, pues que porque es el modelo de partícula bajo aceleración constante, en este caso en equilibrio estático. Esto tiene muchas aplicaciones en la ingeniería, como en el diseño de estructuras sometidas a fuerzas de tensión y objetos soportados por cables. Por ejemplo, también podemos ver un ejemplo, pues en los puentes, eh, poleas, etcétera. En este caso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí, digamos que es una estructura y en la estructura hay un cable que cuelga de aquí, otro cable que cuelga de acá y está soportando un cubo, ¿no? En este caso, ¿sí? Pues la redacción debería de ser que nos piden encontrar la tensión de este lado, que le vamos a llamar tensión 1, y la tensión de este lado, que le vamos a llamar tensión 2. Pero como lo mencionamos en dinámica, en este estática también necesitamos hacer un diagrama de, de fuerzas. En este caso, donde la fuerza es la tensión. Entonces, si quisiéramos hacer el diagrama de esto, que es de una masa suspendida de dos cuerdas, masa suspendida de dos cuerdas, digamos que nuestro diagrama de fuerzas, en este caso de nuestro sistema en equilibrio, sería este. Aquí tenemos nuestro eje coordenado, donde este sería Y, esto sería X, y lo que vamos a realizar es, pues, encontrar las tensiones, ¿sí? En este caso, pues sabemos que se ve muy claro que la tensión 1 está hacia el lado derecho y la otra hacia el lado izquierdo. Esta sería la tensión, esta sería la otra tensión. Digamos que esta es tensión 1 y esta es tensión 2. Pero, pues ahí no queda el asunto, ¿verdad? Porque, pues, viendo el teorema de Pitágoras, sabemos que tenemos que encontrar las componentes de las tensiones. Entonces, la componente horizontal de esta tensión 1 estaría aquí, sería tensión 1 en X, y hacia arriba sería tensión 1 en Y. Del otro lado sería la tensión 2 en X también, y hacia arriba, que lo voy a poner aquí abajito, que sería tensión 2 en Y. Por lo tanto, como lo mencioné hace un momento, pues vemos que se nos forma un triángulo rectángulo, tanto de este lado como de este lado. Si yo tomo la tensión X en X, la tensión 1 en X de este lado, pues sería cateto adyacente, entonces sería tensión 1 coseno del ángulo, digamos, pues que aquí se forma el ángulo teta, ¿verdad? Si fuese este ángulo, pues sería diferente, ¿verdad? Pero en este caso, este es tensión 1 coseno y este sería tensión 1 en Y, pero sería tensión 1 seno, seno del ángulo. Y pues de este lado izquierdo sería lo mismo, ¿verdad? Aquí se nos forma el triángulo, aquí se nos forma también otro triángulo, supongamos que este es el ángulo, entonces esta sería tensión 2 en X por coseno del ángulo, y esta sería tensión 2 en Y, tensión 2 en Y por seno del ángulo. Este sería opuesto y este sería adyacente. Básicamente esto es el tema de estática, ¿sí? Si vemos está muy sencillo, en donde tenemos que encontrar las componentes. También esto de alguna manera lo pudiéramos relacionar con el álgebra, ¿verdad? Con las componentes, pero eso ya sería un análisis más profundo, ¿verdad?
Entonces, también pudiésemos verlo de la manera en que si yo tengo una polea por aquí, que hay un cable que viene de este lado y otro que viene de este lado, entonces nos pedirían encontrar estas tensiones, ¿sí? Que en este caso, pues pudiese llegar a ser la misma, pero tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Supongamos que de aquí cuelgan unas masas, esta sería masa 1 y esta sería masa 2. Tensión 1, digamos que son diferentes, tensión 1 y tensión 2. Ahí es donde necesitaríamos hacer nuestro análisis. Y, por ejemplo, si hacemos nuestros diagramas de fuerzas, en este caso sería la tensión 1, que iría hacia arriba, y para abajo sería el peso. Fuerza gravitacional igual a masa gravedad. Acá sería la tensión 2. Y de este lado igual, fuerza, el peso, ¿verdad? Fuerza gravitacional igual a masa gravedad. Entonces, recordando lo anterior, la rama de la física que establece que la fuerza resultante es cero. O sea, es cero porque empezamos a ver sumatoria de fuerzas. Digamos, ahorita no tenemos datos, pero vamos a ver qué fuerzas están involucradas aquí. Aquí me faltó nada más el peso. Fuerza gravitacional igual a masa gravedad. ¿Qué fuerzas están involucradas? Bueno, vámonos primero por el eje X. Sumatoria de fuerza en X es igual a cero. Cero porque teóricamente está en equilibrio. ¿Sí? Es un equilibrio estático, como dice la teoría. Y digamos que vamos a ver las fuerzas. Entonces, en este caso tengo tensión 1 en X menos tensión 2 en X es igual a 0, porque está en equilibrio. Y esa sería mi ecuación. Como ahorita no hay datos, pues así lo dejamos, pero si hubiese datos, tendríamos que ver, eh, sustituir tensión 1 por el coseno, tensión 2 por el coseno y resolver nuestra ecuación. En ocasiones va a haber donde vamos a tener varias ecuaciones con una o dos incógnitas que esto ya podríamos aplicar simultáneas. Entonces, si nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y, también tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio. Y las fuerzas que están involucradas, pues sería tensión 1 en Y, más tensión 2 en Y, menos fuerza gravitacional igual a masa gravedad. Bueno, aquí sería fuerza gravitacional igual a 0, perdón. 0. Y desarrollando, ya cambiaríamos fuerza gravitacional por masa gravedad. Y hacemos lo mismo ahora de este lado, pero ahora aplicando el seno porque sería cateto opuesto. Básicamente esto es la teoría de la estática. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, regálenme un like, compartan y nos vemos en el siguiente video.